ya confesó. No, de ninguna manera. ¿Y cuántas veces, a cuántos les hemos compartido? ¿O cuántos te compartieron a ti? La vez pasada dijimos eso, ¿no? ¿Cuántos te recuerdas quién te compartió por primera vez? Ora por esa persona. ¿Te acuerdas quién te dijo de la palabra de Dios? Ora por él, ora por ella, o ora por ellos, porque gracias a eso estás aquí y estoy yo aquí. Objetivo, vamos a escudriñar 6 hermosos versos y con esto, lástima que terminó, acaba el capítulo 10. ¿Sí? Capítulo 10, verso 16 al 21, termina. Hoy lo vamos a acabar. Y dice el objetivo así: reconocer que el rechazo al evangelio proviene ¿de quién? Del endurecimiento del corazón. Ese va a ser nuestro objetivo y vamos a conocer cómo el endurecimiento del corazón de los judíos rechazaron la verdad al Mesías. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos la verdad? Sí, por el endurecimiento del corazón. Y valorar que la fe salvadora solo viene del oír la palabra de Dios. Y vamos a ver la diferencia del oír y del escuchar con atención. ¿No te ha pasado que te presentas con alguien y de repente, ¿cómo se llamaba? Porque no oímos con atención. Llegas y, hola, ¿te recuerdas cómo se llamaba? No. Y hasta nos da pena decirle y decimos, bueno, hasta luego, bye. Gusten conocerte, gusten saludarte. ¿Cómo se llamaba? Porque no oímos con atención. Y así infinidad de cosas que nos pasan en la vida. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver, que la fe salvadora solo viene de oír la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo a memorizar, ¿quién ya se lo sabe? Romanos 10, 17. Es algo muy común, ¿verdad? Pero vamos a ver la diferencia entre lo que es oír y escuchar con atención. Hoy vienes preparado para escuchar con atención. ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Así que pon atención porque traigo mi pistola de agua y el que lo vea que esté ahí, que se vaya durmiendo. No, para nada. Por eso es muy importante que traigas tu Biblia. Y pon atención. Te puedo decir esto. Ya estás aquí. Aprovecha el tiempo. No lo desperdicies. Aprovecha el tiempo en conocer al Señor. Versículo atesorar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero vamos a escuchar, vamos a ver el oír en logos y vamos a ir el oír en rema. En esa disposición que el Espíritu Santo pone para que tú puedas escuchar con atención. Ahora sí, abre tu Biblia. ¿Quién trajo su Biblia? A ver, levántenla. Su Biblia puede ser virtual, puede ser física, pero siempre es importante que traigas tu Biblia. Siempre es, porque recuerda que nosotros vamos verso a verso y si te digo algo que no está en la palabra, con justa razón, acabando la reunión me dices. Pero bueno, vamos por favor a capítulo 10 de Romanos, versículo 16 y comienzo a leer. Si no la traes, está en la pantallita, puedes seguirla con mucha atención. Dice verso 16, Romanos 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Oramos? Amado Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos de tu misericordia, de tu amor, de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oído,
sino también hacedores de tu obra, para ser bienaventurados, Señor. Sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti, del Padre de las luces, Señor, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy te pedimos, Señor, siga siendo tú en nosotros y que tu Espíritu Santo revele, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Bendice, da esa capacidad, da ese propósito divino a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, para que lo puedan llevar a cabo en el transcurso de su vida. Del poco tiempo que nos das y nos permites estar en este lugar terrenal, donde no pertenecemos, Señor, sino que ayúdanos a buscar siempre el reino de Dios y tu justicia, porque sabemos que todas las cosas os serán añadidas. Perdónanos también, Señor, si hemos cometido alguna falta. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Y ayúdanos, Señor, a ser sagaces como una serpiente, pero nobles como una paloma, para que podamos llevar ese mensaje de salvación, Señor. Que seamos instrumentos de honra, esos vasos de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos a ti. Amén. Uy. Qué padre es ponerte a cuentas con el Señor de momento, ¿verdad? Y saber que Él tiene el control de tu vida y el control de cada cosa que tú hagas, no solamente de tu presente, sino fue de tu pasado y fue y será de tu futuro, si es que así el Señor lo decide. Y recuerden que ya estamos predestinados a ser sus hijos. Toma esa identidad. Aprendamos, ¿no? A tener esa identidad como hijos de Dios, como discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios, le agrada a quien te creó, le agrada a quien te está dando el sustento el día de hoy. Entonces, pues vamos con el versículo 16. Preparémonos, agarra tu volante, pon tu ventanilla ahí para que te dé el aire y no te duermas. Y dice así el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y después dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y fíjate nada más como aquí Pablo empieza a mostrar lo que es el Evangelio, pero empieza a mostrar qué es el Evangelio, para qué sirve el Evangelio. ¿Para qué nos sirve el Evangelio? Para ser salvos. Y dice que ya fue enviado una persona. Ya fue enviado Jesús. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Ese es el mensajero de nuestro Señor Padre. ¿Quién es su mensajero? Jesucristo. Pero también dice, y nos viene diciendo Pablo, que el que oye el mensaje y el que cree en el mensaje es salvo. ¿Te acuerdas de Romanos 10, 9 y 10? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces ese es el mensaje para aquellos que pueden invocar al nombre del Señor. ¿Te acuerdas quiénes pueden invocar al nombre del Señor? Los que se arrepienten, los que se reconocen pecadores, ¿sí? Esos son los que podemos invocar, tú y yo, porque hemos reconocido que no somos perfectos, no somos mejores que otros, no somos mejores que aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Todo lo contrario. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes y tenemos que seguir proclamando el Evangelio. ¿Cómo? Con nuestra fe. No es un acto personal, no es un acto en el cual
seas tú quien lo hace, sino es una disposición incondicional de Dios para que seáis salvos. Ese don de fe, esa fe, esa medida de fe que Dios ha dado en ti y en mí, es por Él, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también hemos aprendido, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11:6, por favor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. La fe nos la da el Señor. No es esa fe de convicción personal, en donde no, yo tengo fe que me van a dar el trabajo, yo tengo fe que voy a salir adelante. No, no, familia, no es así. La fe la coloca el Señor, pero para tener fe tenemos que ser obedientes. Y el obedecer, desafortunadamente no se los puse a los chicos, pero déjame ver si lo puedo hacer para que lo puedan poner, Mario. Ya está, no sé si me puedes apoyar. Por ahí les agradezco muchas oraciones, no pasé bien la noche y se me pasaron algunos puntos. Pero ya lo pasé ahorita a multimedia, a ver si me pueden hacer el favor de poner la palabra obedecer. ¡Qué tremendo! Hemos dicho que el obedecer es hacer algo que no te agrada hacer. ¿Sí o no? Muchas veces el obedecer dice, oh, no, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Pero la palabra es así. La palabra tenemos que aprender a obedecerla. Y dice que viene de la palabra griega, sí, upakuao, que significa escuchar atentamente. Pero ve, someterse, someterse. Híjole, ¿cómo cuesta trabajo someternos? ¿Cómo cuesta trabajo realmente obedecer la escritura? Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios, esto implica que empiezas a reconocerte como pecador y empieza ese proceso de arrepentimiento porque Cristo empieza a tomar la postura en tu vida y empieza a apropiarse de tus pensamientos y de tu corazón. Y es cuando empezamos a reconocer que es nuestro único Señor y Salvador. Y es la forma de encontrar salvación. O es la forma, mejor dicho, que la salvación está dado a los que le creen. ¿Se acuerdan al principio? ¿Quién se acuerda de mis versículos tesorar? Romanos 1:1, que dice que mismo Pablo fue llamado apóstol. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Cristo. Tú y yo debemos de tomar ese proceder, porque tenemos que permanecer fieles a su mensaje. Y el mensaje es la obediencia. El mensaje es esa obediencia por la cual te apasionas y anhelas en todo momento que el Señor, que tus actos, mejor dicho, agraden al Padre, agraden al Señor. Porque ni modo que seas ahorita una persona y saliendo seas otra. No, tú debes entrar convincente de que el Señor ya obró en tu vida. Y por lo consecuente, eres un hijo de Dios. Y siendo un hijo de Dios, tienes perfectamente bien definido que tú eres el mensajero. Que tú eres un mensajero. ¿No? Ahora, esa parte de donde tú compartes la escritura, pero hay quienes la reciben y hay quienes no. ¿Sí o no? Nos pasa. Pero eso es provocado por el endurecimiento del corazón del ser humano. Y muchos de nosotros tenemos el corazón endurecido. Aún
habiendo recibido a Cristo en tu corazón. Porque tú piensas haberlo recibido, pero no somos obedientes a su palabra, no somos fieles a su mensaje y nos comportamos equivocadamente en la calle. O nos comportamos muchas veces aquí incorrectamente, no como hermanos, no como hermanos en la fe, sino como cualquier persona. Y eso, pues, yo pienso que no debe de ser, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque al no ser obediente en la palabra y no ser un buen discípulo y no ser un hijo del Señor y no tener ese presente en tu vida, pues desacreditas todo o desacreditamos todo lo que el Señor quiere para ti. Y puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en cualquier lugar. Pero a veces nos duele el que no puedan recibir la palabra. Dice, ¿cómo es posible que no la haya recibido? Y la rechazan. Y rechazan la palabra. Y eso mismo le pasó a Jesús. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 5, verso 37 al 40. Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No creéis. Por eso dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas, porque a vosotros os parece, tenéis la vida en ellas. Perdón, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando tú escudriñas la palabra, cuando comes algo que te gusta, lo comes con una delicia, dices, ¿se acuerdan de la película esta de Ratatouille? Ya estoy dando aquí comerciales, pero había ¿cómo se le llaman los que prueban la comida? No, un comensal, de los que comen. Había un comensal que tiene cierta especialidad y le hicieron lo que su mamá le hacía cuando era chiquito. Y recortó su historia de pequeño. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ok. La palabra es así. O la palabra debería de ser así en tu vida. La palabra la debemos de tomar así, no como Ratatouille, sino como algo maravilloso. Ruméala, paladéala, contémplala. Qué bonito es contemplar la caída del sol. Qué bonito es estar en el mar y ver la puesta del sol. ¿Sí o no? Y más cuando estás acompañada de tu esposa, de tu familia, de seres que amas. Qué hermoso. Y ves la inmensidad. Y así es la palabra. La palabra es tan inmensa, tan hermosa, que por eso dice que escudriñemos la escritura, porque en ella vosotros parece tenéis la vida eterna. Y esta es la que da testimonio de mí. Ánimo. Vive. ¿Sí? Pero fíjate nada más como aquí, y regresamos al versículo, que después ya saben que me apasiona un poquito, pero regresamos al versículo y Pablo está citando a Isaías. Vamos a Isaías 53:1. Y dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Pregunta, ¿no? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí se ve la claridad en cuestión de que hemos visto y hemos conocido que el Señor se da a conocer a través de su creación, de los cielos, de la tierra, de los mares, del firmamento, del espacio. Y así es una manera de la cual el Señor se manifiesta para que le conozcamos. Pero aquí Pablo a lo que se va a referir es al evangelio, al mensaje. Y va a establecer y va a ser un poco notorio este pasaje porque en los pasajes anteriores, en 53:1 de Isaías, pues habla, ¿verdad? Que ya está profetizado que va a llegar a alguien y no le van a hacer caso.
no lo van a tomar en cuenta. Va a ser rechazado por la mayoría. Y va a ser rechazado por la mayoría de los judíos y por supuesto de los gentiles. Pero va a haber ahí ¿se acuerdan que vimos que iba a haber un remanente? Y ese remanente somos nosotros. Va a haber un remanente, pero la pregunta es, ¿quién lo ha creído? Pablo lo hace de tal manera porque él, acuérdense que le comparte a los romanos, a los gentiles, y Pablo muestra y les hace ver que hay una incredulidad, y la incredulidad es conforme al evangelio que Cristo está narrando. ¿Cuántos hoy en día tienen esa incredulidad? Amigos tuyos, inclusive parientes tuyos, personas hasta muy cercanas, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y de verdad dices, de momento es lamentable, ¿no? Que no tengan el mismo proceder o que no tengan el mismo conocimiento. Pero fíjate que solamente, o sea, como aquí Pablo lo está mencionando, pero también se atreve a manejarlo Juan. Y Juan expresa lo que Jesús habla. Ve lo que dice en Juan, capítulo 12, verso 35 al 38. Y dice así, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hay personas que se jactan, que adoran al quien no deben de adorar y no saben lo que dice la misma palabra. Por eso dice, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Había levantado a paralíticos, había hecho ver a los ciegos, había curado una enfermedad que en ese tiempo no era curable, era la lepra. Sanó a una persona en medio de una multitud de una sinagoga en donde su brazo estaba seco. Y lo hizo actuar. Y no creía. Y muchas personas van a las iglesias pensando en que van a ver ese tipo de situaciones. Pero pueden ver algo más glorioso en sus vidas. Cómo se restaura su mente y su corazón. Eso es lo más importante. Cómo el Señor transforma tu mente, tu manera de pensar ya no es la misma. La manera de solucionar tus asuntos ya no son los mismos de antes, de cuando conociste a Cristo. Y que cuando conoces a Cristo y que en cuanto lo estás conociendo, porque nunca debemos de pensar que lo tenemos todo. Nunca. Por eso dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y después dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Qué tienes que hacer, familia, en estos tiempos? Lo primero que debemos de hacer es no desanimarnos. Muchas veces te desanimas porque compartes la palabra y alguien no la toma, no la considera. No te preocupes por eso. El Señor sabe sus tiempos. Pero fíjate, para eso necesitas estar bien firme en la palabra. Tú tienes que estar firme. ¿Por qué? Porque lo más importante eres tú. El Señor se va a encargar de lo demás. Pero por lo menos tú comparte. Bueno, es una mala palabra de mi parte, pero
por lo menos tú sigue creyendo y anuncia el Evangelio. ¿Por qué motivo? Cuando verdaderamente el Señor empieza a actuar en nuestras vidas, el Señor va a hacer ese cambio. No por la capacidad intelectual que tenga una persona, sino porque el Señor está tocando el corazón. ¿Ves lo que dice Juan 6:44? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de la misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Versículo 17. Vamos a ver el origen de la fe. ¿Cuál es el origen de tu fe y de mi fe? Dice así, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Wow! Entonces, aquí lo que hace Pablo, empieza a ser como un, ¿cómo te puedo explicar? Como un énfasis y como una síntesis de lo que viene hablando en cuestión de la fe. Que muchas veces tú le preguntas a una persona y le dices, ¿tienes fe? Y dices, claro, y mucha. Mira, me ha salido todo bien, pero no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la fe salvadora. Y la fe salvadora es diferente. Porque dice Pablo, ¿no? Dice, nadie puede invocar a Cristo sin fe y nadie puede tener fe sin la palabra de Dios. Y yo hago una simbología. El agua. Todos conocemos el agua. El agua tiene una composición y la composición del agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuál es la composición de la fe? Según la palabra de Dios, que está en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la composición de la fe. Ahora, ¿de dónde viene el agua? El agua, ¿de dónde viene? De los mantos acuíferos, del cielo, de la lluvia, de los mares, de los ríos, de los lagos. De ahí viene el agua. ¿De dónde viene la fe? Y aquí dice el versículo 17, ¿verdad? Que así que es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver qué es fe. ¿Qué significa fe? También te la voy a pasar porque no te la di. Ahorita te la pongo, Mario. A ver, Mario, si me haces favor. Dice, la palabra fe viene de la palabra griega. Dice la palabra griega pistis, ¿sí? Pistis, que significa confiar. Y después dice algo muy sencillo, depender. Cuando tú confías en alguien, es más, nuestros hijos, los que tienen hijos, por supuesto, confían plenamente en ti, papá. Confían plenamente en ti, mamá. Pero otra cosa, dependen de ti. Dependen para que los alimentes, dependen para que los eduques, dependen para cualquier actividad. ¿Sí o no? Nosotros deberíamos de depender del Señor. Confiar, pero no en tus fuerzas. Cuando habla de confiar y cuando habla de esperar, esperamos en la palabra de Dios. No me voy a poner a orar y ahí me voy a poner a orar y van a llegar las cosas. No es así. Tú confías en el Señor, pero estás haciendo, estás activo, estás haciendo lo que te corresponde hacer. Tienes un examen en la escuela y si no estudias, pero vas a orar, ¿crees que lo pases? Pues por supuesto que no. Tienes que activarte, tienes que saber y tienes que confiar en que el Señor va a colocar ese amor
ese amor en ti para poder estudiar. Estábamos hablando hace un rato, ¿no? De como el honrar a los padres, que trae una grande bendición. Pero bueno, y después dice depender. Esa dependencia es en su totalidad. Pero a veces quieres sentirte el vigilante del Espíritu Santo, ¿no? El cuerpo de seguridad. Y ahí metes tu mano. Depende totalmente de Él, ¿sí? Entonces, aquí lo que Pablo nos está diciendo es que no solamente debemos de creer. Es verdad que debemos de creer, pero creer no solamente nos sirve, sino tenemos que aprender a depender completamente de Dios. En tu ecuación, cuando tú ganas un salario y te pagan, no sé, ¿no? 100,000 pesos. Haces esto. Mi trabajo sí, es igual a 100,000 pesos. ¿Sí o no? Tu trabajo, tu esfuerzo. Pero ¿qué tal si lo pones en el altar y le dices, Señor, te agradezco por mi trabajo? Y tú da lo que necesito. Y entonces es, Señor, trabajo y paga. Señor, trabajo y paga. Y para todo, tu ecuación siempre tiene que ser en el Señor. Por eso necesitamos creer en Él, depender en Él, ¿sí? Y dice esa parte del oír, cuando ahorita ustedes están oyendo y están oyendo de una manera física, ¿sí o no? Oyes. Pero en el momento que ya estás escuchando, y empiezas a escuchar de una manera con atención, con una dependencia, con un entendimiento espiritual. Y eso es totalmente diferente al oír nada más. Como les decía, cuando hay una presentación de una persona con otra, ¿verdad? ¿Qué hay? A veces olvidas el nombre. Pero cuando escuchas con atención, empiezas a tener un entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ya hay una disponibilidad en tu corazón. Ya hay una disposición de aceptar la palabra. Ya hay una disposición de aceptar el Evangelio. Ya empiezas a reconocer y a escuchar y a depender y a someterte del mensaje. Y el mensaje es la salvación. ¿Por qué? Porque ya pones atención, porque ya hay una convicción de tu parte, porque ya hay un interés. Oh, pero sabes otra cosa, algo maravilloso, hay humildad. Hay humildad en ese corazón que está transformando el Señor. Vamos a ver lo que significa la palabra, ¿sí? Esa también te la voy a pasar, Mario. Ay, perdón. Son significados que ahorita nos van a ayudar para poder identificar lo que quiero, lo que Pablo nos quiere explicar. Te pasé dos. Muy bien. Fíjense en esta parte, ¿eh? Dice, palabra, y esta es la palabra, la que significa logos, la que por tu inteligencia, por tu conocimiento, la escuchas. Dice logos, que se refiere al mensaje de Dios en forma general. Tú escuchas el mensaje de Dios, no, está padre, ¿no? Pero ve lo que dice Juan. Vamos a Juan 5:24, por favor. Y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye mi logos, un simple mensaje natural, un simple mensaje general, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ahora, vamos a ver lo que significa palabra, pero en rema. Vamos, la palabra griega
rema, que se refiere a la palabra hablada y viva de Dios. Cuando nosotros decimos, cuando dice la misma escritura, y la palabra es viva y es más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? A eso se refiere. Porque cuando el Señor dice, se refiere a la palabra hablada y viva de Dios. Entonces, cuando habla del rema, de la palabra en rema, es porque el Espíritu Santo está obrando en la persona, en la humanidad. Una palabra oída general, la oyes como si nada, que ese es logos. Pero cuando ya el Espíritu Santo te redarguye tu corazón, tu corazoncito, entonces la palabra se vuelve rema porque el Espíritu Santo ya está obrando. ¿Ok? Vamos por favor a Juan 6:63 y vamos a ver cómo aquí habla de la palabra rema. El Espíritu es el que da vida. ¿Ok? Lo entendemos. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras en rema que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí es cuando el Espíritu Santo está hablando. Vamos a ver también otra cita que está en Mateo 4:4, en donde nos habla también del Espíritu Santo, de su palabra en rema. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del rema que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, la fe no solamente viene por el escuchar en logos. Por eso muchas veces pensamos que pues, no, nos desanimamos. No te desanimes. Tú sigue compartiendo la palabra. Porque dice, ¿y quién les predicará si no te preparas? Y acuérdate que todos hemos sido llamados para compartir el Evangelio y nos ha dado autoridad. Entonces, sobre la autoridad, sobre esa obediencia que fielmente nosotros tenemos hacia el Señor, compartamos las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que sea en rema y no solamente en logos. ¿Sí? Vamos a poner unos ejemplos en la palabra para que tú te vayas con esa información. ¿Sí? Entonces, sobreentendidos estamos que logos es la información de la palabra y rema, ¿qué es? Es la revelación espiritual. ¿Sí? Es la revelación del Espíritu Santo. Es la revelación del Espíritu vivificante, la que hace vivir. ¿Ok? Vamos a poner unos ejemplos y vamos a ver el ejemplo de Lidia. Lidia, vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14. Y dice así la palabra. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón. ¿Cómo? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia estaba escuchando logos de Pablo, pero en cuanto estaba escuchando lo que estaba diciendo Pablo, lo que estaba predicando, Dios abre el corazón de Lidia y le transforma esa palabra en rema. Lo convirtió en rema. Y así es como tú y yo estamos aquí. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquellos discípulos que andaban, que lo vimos en Lucas, ¿sí? Esos discípulos que se llamaban Emaús. Sí, dice Lucas 24:32. Dice así, y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? ¿Se acuerdan que fueron dos personas y Jesucristo se les juntó y les empezó a hablar la palabra y todos se asombraron? Y cuando ellos regresaron a los apóstoles empezaron a platicar que Jesucristo estuvo con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Primero
Jesús propio habla en rema, les abre el corazón, les arde el corazón. Y después viene ya el logos. Ya les viene revelada la palabra, porque la palabra hizo primero arder sus corazones. ¿Quién les estaba predicando? Jesucristo. Entonces, eso tenemos que ir viendo como la fe que salva no viene de un razonamiento humano. No viene de una naturaleza humana, sino viene por resultado del poder de Dios. Porque la palabra tiene poder cuando actúa su rema, y es cuando el corazón del ser humano empieza a obrar en obediencia. ¿Se recuerdan ese pasaje de Efesios 2:8? ¿Que los que aman? No, perdón. Porque por gracia sois salvos. ¿Gracias a qué? ¿No se lo recuerdan? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de ustedes. No de ustedes. ¿Por qué? Pues es un don de Dios. Así que tu fe es la vas a ir incrementando a través de la Escritura. Primero, nosotros, para poder ser esos predicadores fieles, tenemos que ser fieles a Logos. Si no somos fieles a Logos, es muy difícil que seamos fieles a Rema. En otras palabras, el ser fiel a Logos es conocer las Escrituras. Conocerlas. Y una vez que las conozcas y una vez que las vuelves a leer y las vuelves a leer y te expones a la palabra, entonces viene el rema. Y viene la revelación y el conocimiento de Él a través del Espíritu Santo que se nos fue dada. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a depender de quién, del Espíritu Santo. Depender de Dios en todo, para que su rema esté con nosotros. Uy, es lo que dice Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso no depende el que quiere ni el que corre. Conozcamos al Señor. Vivamos en Logos para actuar en rema, para actuar en su poder, para actuar en el Espíritu Santo. Versículo 18. Dice así, pero digo, ¿no han oído? ¿Han oído? Se está preguntando, ¿que no han oído el mensaje? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo recuerden que está viendo o está pensando como ellos pensaban y está viendo lo que pudiera suceder. Y por eso es que se hace esas preguntas. No es culpa de nosotros si no creen, o no es culpa de ellos si no creen. Tal vez nosotros estamos mal. Tal vez tu testimonio es el que no está dando a conocer la palabra adecuadamente. Y entonces en este versículo nos damos cuenta que es una responsabilidad. Y habla de una responsabilidad fundamental en nosotros. De cómo tomamos la palabra. De cómo viene esa revelación divina a tu vida. Porque ve lo que dice el Salmo 19:4. Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
En todos lados vas a escuchar la palabra de Dios, o la mayoría. Que en algunos lugares, pues podrán saber si no les predicamos. Por eso de alguna forma van misioneros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, tenemos que entender que la misma palabra, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Se ha compartido, se ha compartido la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado un versículo en alguna persona? ¿No les hemos dicho que Dios les ama? ¿Cuántos de nosotros no han dicho eso? Dios te ama. Me he encontrado con personas que me dicen, no, es que no sé ni qué decirles. ¿Cristo te ama? Sí, por supuesto. Pues diles que Cristo los ama. Y es una manera de poder encontrar un consuelo para aquellas personas que lo han escuchado, pero que no saben verdaderamente a lo que se refiere. Pero eso, el hecho de que tú digas, es que yo no había escuchado la palabra, o las personas que dicen, es que yo no escucho, no es válido. No es válido. Es el endurecimiento del corazón, porque no se ponen a ver que es importante conocer de la palabra. Es importante tener ese logos. Entonces, imagínate nada más cuando tú decías, no, pues es que yo no sabía. ¿No te pone un poco a pensar el hecho de decir, es que sí, yo no sabía? Pero ese no te exime de la responsabilidad. ¿Por qué motivo? Vamos por favor a Romanos 1, 19 al 20. Porque, como lo dije al principio, la manifestación de la creación del mundo es como Dios se hace presente. Dice así, Romanos 1, 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, Él es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿cómo? Excusa. La segunda es por medio de la misma conciencia de nosotros. Qué hermoso es tener conciencia de que amas a Dios y qué hermoso es saber que Dios te ama. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 15. Y dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y lo otro es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que es la predicación del Evangelio, que dice Romanos 10, 18. Quien no ha oído, antes bien, por toda la tierra ha sido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. La culpa no es del silencio de Dios hacia la humanidad. La culpa es el endurecimiento del corazón del ser humano. El endurecimiento del corazón del humano puede ser en diferentes situaciones, como el afán, el afán de hacer el trabajo, la escuela, tus tareas domésticas, el convivir con la familia. Eso puede ser endurecimiento para no conocer de la palabra. Versículo 19. Y dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No lo comprendió? Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos, envidia con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, sin entendimiento, os provocaré a ira. Entonces, Pablo aborda otra posible excusa, ¿sí? Bueno, a lo mejor Israel no entendió el mensaje. No, a lo mejor mi compadre no entendió el mensaje. A lo mejor mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tío, mi primo, mi amigo,
no entendió el mensaje. Entonces, Pablo empieza a mostrar cómo lo que dice Moisés, cómo existe la incredulidad. La incredulidad fue anticipada. ¿Cuántas personas vienen pensando en que no van a creer? ¿Cuántas personas vienen de momento pensando que no deben de creer? Estamos locos. Pero esta profecía ya estaba anticipada. Está diciendo Pablo, ¿sí? Porque dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ese pueblo que no es pueblo éramos nosotros, los gentiles. Como pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién era su pueblo escogido? Israel. ¿Quiénes no éramos su pueblo? Los gentiles. Entonces, por eso Pablo habla de esta parte y vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Israel estaba totalmente manipulada por la idolatría ya. Ya no estaban conscientes de lo que inicialmente el Señor había puesto en sus vidas. Y por eso está diciendo Pablo, ¿verdad? Y está citando lo de Moisés, que efectivamente ya había sido profetizado, que nosotros como gentiles íbamos a ser ese pueblo que los judíos iban a odiar y que les iba a provocar ira, ¿sí? Y celo. Pero ¿sabes por qué? Por la incredulidad de los judíos, de no creer en el Mesías. Y ya estaba profetizado. Imagínate. Eh, y esto esto refleja, hay una parábola que habla de ¿cómo se llama este muchacho? Del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? De esa parábola del hijo pródigo en donde el mayor le tiene celos al menor, porque el menor pues era tremendito, se gastó toda la lana, ¿no? Se gastó toda la herencia. Entonces se gasta toda la herencia este jovencito y después regresa todo arrepentido, ¿no? Pero el que se había quedado ahí, el que había recibido, pues, de alguna manera la responsabilidad de hacer crecer, pues, las cuestiones económicas y quien había recibido el apoyo de su papá, ¿quién había sido? El hijo mayor. Pero cuando regresa el hijo menor, le ofrece todo. Y el hijo menor se siente mal, le da envidia, le da coraje, le da resentimiento. Y así se refiere al pueblo de Israel. Le dio coraje, le dio resentimiento. Y nosotros somos ese niño chico, ese niño pequeñito. Hermoso, ¿no? Hermoso para nosotros, pero qué difícil para aquellos que no entendieron. Miren lo que dice Lucas 15:29. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, ¿quién él? El hermano mayor. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahorita el pueblo de judío está así, está celoso. Versículo 20. Dice, versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Ok? Dice que a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Y aquí se está refiriendo a los gentiles, o sea, a los que no habían recibido la palabra. ¿Quiénes no habían recibido la palabra? Los griegos, nosotros, aquellos que no éramos ese pueblo
escogido, ¿verdad? Pero fíjate cómo dice aquí, y fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros no le buscábamos porque a nosotros no nos fue dada la ley. Y dice después, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los primeros que preguntaron por él, ¿quiénes fueron? Los judíos. Los que no preguntaron por él, pues fueron los griegos. Y por eso cita Isaías 65:1. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y esto quiere decir que fue profetizado. Estaba profetizado. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Hey, espérate, ¿dónde vas? ¿No? Un indigente o cualquier persona, hey, ¿dónde vas? Pásate. Así nos llamó a nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues nos encontró a nosotros. Nos encuentran los gentiles, porque nosotros no lo estábamos buscando activamente, porque no conocíamos de Él. Vivíamos en la ignorancia, vivíamos en esa ignorancia y sin la promesa de Dios. Vivíamos anteriormente de esa manera. Estábamos fuera totalmente del pacto de salvación. Por eso dice Efesios, ¿verdad? Dice Efesios 2, capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así caminábamos antes, así estábamos, caminando como judíos errantes, ¿sí? Entonces aquí es cuando pues, el Evangelio se da a conocer, se empieza a dar a conocer y se empieza a dar de una manera clara. ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo tú y yo somos salvos? Para terminar el capítulo 20, el versículo 21, dice así, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. El Señor fue, el Señor fue o sigue siendo benevolente. El Señor sigue siendo misericordioso. El Señor sigue siendo generoso para aquellos que no han creído. En este tiempo, pues se lo dice al pueblo judío. Siempre fue bueno. Se portaron mal, vivían en esa idolatría, empezaron a hacer sus propios razonamientos, pero aún así Él fue generoso y dice, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor les ofreció su gracia y no la quisieron. El Señor sigue ofreciendo la gracia a tu vida y espero que la aceptes, porque en esa obediencia, al no ser obedientes, pues eres rebelde y te resistes. Y al resistir, ¿qué es lo que pasa? Pues el Señor se lamenta, pero te deja en tus concupiscencias, como lo hizo con él, ¿no? Y fíjate cómo Pablo les recuerda, porque les habla y les dice, esto no es nuevo. Lo que te estoy diciendo, Roma, lo que te estoy diciendo, familia, no es nuevo. Esto tú lo conoces, pero lo has transgiversado. ¿Y cuántas veces nosotros cambiamos la verdad por la mentira? Es lo que dice Isaías, capítulo 65, verso 2. Dice, extendí mis manos todo el día al pueblo de rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y es así como a veces lo tomo yo. Muchas veces mis pensamientos son ajenos totalmente a la voluntad de Dios. Y después me encuentro en una encrucijada. ¿Cómo resolver mi asunto? ¿Cómo resolver mi problema? Obedece al Señor. Obedece al Señor. Obedécelo. ¿Por qué?
porque lo que Él quiere es reconciliar su amor contigo. Y Él quiere reconciliar todo aquello en lo cual nosotros hemos faltado. Y es lo que quiere hacer con el pueblo de Israel, porque tenían un corazón endurecido y aparte mostraban rebeldía, mostraban contradicción a lo que venía diciéndoles el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros sentimos esto y lo hacemos incorrectamente? ¿Sí? Ve lo que le decía Jesucristo. Vamos a Mateo 23, 37. Porque el rechazo de Israel para con el Mesías fue grande. ¿Cuántas veces nosotros podemos rechazar el Evangelio? Ve lo que dice Mateo 23, 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y seguimos nosotros pensando que es por nosotros. Tu responsabilidad como ser humano, tu responsabilidad como persona, tu responsabilidad como humanidad, pues no elimina la soberanía de Dios sobre tu vida. No la elimina. Hagas lo que hagas, vas a tener consecuencias buenas y consecuencias no tan buenas. Qué mejor es tener conciencia de lo que Dios quiere en nuestras vidas y hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, bendito sea tu nombre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. Sigue tomando el control de nuestras vidas. Sigue viendo por nosotros, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos a contemplar de tu palabra, a escudriñar tus escrituras, a que ese logo, Señor, se vuelva rema en nuestras vidas para poder hacer leer tu palabra, Señor, a través de nuestro testimonio, a través, Señor, de tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.